¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Todo muy bien. Aquí tratando de juntar las partes rotas de esta Argentina que se desintegra y tratar de abrir los ojos y abrir el debate para todos aquellos que están del otro lado y que con mucha pasión escuchan los lunes este espacio para entender un poco aquellas problemáticas cotidianas que no tienen explicación, ¿no? O sea, empezar a dar algunos indicios de por qué pasa lo que pasa. Bueno, muy contento de que haya gente apasionada y es más, para estimular esa pasión, más por el ángulo del interés personal, vamos a tener una serie de regalitos columna por columna. Bueno, para el público, para el interesado. Bueno, buenísimo. ¿Puedo participar? No. Mire, acá dicen regalos y todo se puede. Claro, yo me anoté, no importa de qué sea, después veo yo qué hago con eso. Está muy bien. No, bienvenido sea, porque seguramente va a ser muy bien recibido. Decimos casi desde el inicio de abrir este espacio que la intención es poner en discusión algunas cuestiones que quedan bastante de lado, así que en ese camino, en esa hipótesis de la Argentina que se desintegra, de la Argentina tal y cual la conocemos, hay un hecho, y nosotros lo tratábamos tangencialmente desde el punto de vista de la línea sucesoria, que se da a partir de la convocatoria que el juez Ariel Lijo hace del vicepresidente Amado Boudou, y que, bueno, en este hecho y en otros tantos muestra los niveles de corrupciones con los que estamos conviviendo los argentinos, y es un proceso de desintegración sin dudas. Sí, es un síntoma. Lo primero que hay que aclarar es, eso que llamamos corrupción existe desde que el capitalismo existe, por una naturaleza propia de la sociedad capitalista, de modo tal que corrupción hay en todos lados. Lo que distingue el caso argentino y otros casos similares de esa normalidad capitalista es la magnitud y la lógica de esa corrupción. ¿Por qué digo que existe capitalismo? El capitalismo es el primer sistema social en el cual el Estado está separado del gobierno. Habría que discutir si, por ejemplo, en ese punto la democracia ateniense tenía esa misma característica. A ver, el Estado separado del gobierno. Claro, uno tiene que distinguir entre tiene que distinguir una serie de conceptos, si no puede pensar el problema. Primer concepto, sistema social, sociedad, modo de producción. Es decir, la estructura que soporta la vida humana. Una sociedad es un conjunto de relaciones sociales. Las sociedades cambian muy de vez en cuando, es decir, cambian quiere decir, producen acontecimientos de transformación definitiva, las llamadas revoluciones. O sea, hay una transformación de esas cada 300, 400 años. Pero toda sociedad tiene una estructura político-institucional que la organiza, es decir, un Estado. Ese Estado, salvo momentos excepcionales, acompaña la vida de ese sistema social. Es decir, toda sociedad tiene una estructura política social que la organiza y, aunque se debilite, aunque se diluya, en algún momento se reconstruye. Cuando cae la sociedad, cae el Estado. No hay que confundir el Estado con el régimen político. El régimen político es la forma en la cual se organizan las relaciones políticas. Una dictadura, una monarquía, una república, la democracia burguesa, el fascismo, son regímenes políticos. O sea, formas en que se organiza el Estado. El mismo Estado se puede organizar de muchas maneras distintas. El Estado capitalista argentino se organizó bajo la dictadura de Videla, bajo la democracia de Alfonsín, bajo la pseudodemocracia de la generación del 80, bajo la democracia burguesa restrictiva de Irigoyen. Es decir, hay muchos regímenes políticos que coinciden en la forma de organizar un Estado. Coinciden en que ese Estado hay que mantenerlo y cómo lo mantenemos, cómo hacemos que funcione, cómo relacionamos a los diferentes agentes entre sí, ese es su régimen. Los regímenes cambian muy seguido, es decir, vos ves en la historia de cualquier país, lo normal es que los regímenes cambien bastante frecuentemente. Hay algunos países con mayor estabilidad que otros, pero cuando en la Argentina decimos que hay una alternancia o hubo una alternancia de dictadura y democracia, lo que estamos diciendo es que en la Argentina el Estado sigue estando firme, pero el régimen político, la forma en que se maneja ese Estado, ha sido muy inestable, ¿sí? No hay que confundir incluso el régimen político con gobierno. El gobierno es el personal político que maneja el Estado. En la sociedad capitalista, la diferencia entre Estado y gobierno es parte del credo básico. ¿Por qué? Porque el Estado aparece como ajeno a cualquier individuo y porque el personal político debe ser electo para.
En una sociedad feudal, en una sociedad de estilo antiguo, tipo tributario, tipo Egipto, el Estado se confunde con el gobernante. L'État c'est moi, decía Luis XIV, el Estado soy yo. Y lo que decía no era ninguna barbaridad, así es el sistema feudal. El sistema feudal, el Estado y el gobernante son la misma persona. Es el mismo tipo que legisla, el que da orden, etcétera, etcétera. Y no lo elige nadie. Bueno. No lo elige nadie. En cambio, aquí, el gobierno se supone que es algo distinto del Estado. Por lo tanto, nadie puede acusar a Luis XIV de corrupción. Si el Estado es suyo, si el Estado es él. Es absurdo, es decir, sus negocios privados son los negocios públicos de Francia. En cambio, en la sociedad capitalista existe la corrupción porque el personal que ocupa el manejo del Estado no debiera tomar el manejo del Estado como una ventaja para realizar negocios públicos. Se supone que cuando el gobierno llega al control del Estado, debe separarse del cuerpo privado y adoptar una situación pública. Lo que es falso, porque digamos los políticos están tan ligados al resto de la sociedad antes y después de llegar al gobierno. Digamos que con la diferencia de que uno los vota, esa lógica de el Estado soy yo prácticamente va inmersa en la cabeza de cada uno de los gobernantes que hemos tenido. Sí, depende mucho de la situación. Es cierto que el credo es una cosa, que la ideología es una cosa y que la realidad es otra, pero depende mucho de la situación lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Esta situación de vudú hoy difícilmente era pensable cuando Cristina saca el 54%. Por lo tanto, la situación puede variar, pero la norma es que el Estado es un ente aparte del gobierno. El gobierno es una situación transitoria. De manera tal de que como el gobierno se asume como una situación transitoria, el Estado debe ser asumido como una responsabilidad pública ajena a cualquier interés privado. Como sabemos, el Estado interviene en la vida privada, por lo tanto los intereses privados están en el Estado. Entonces, no es extraño que a algún participante de la vida económica se le ocurra que hacer trampa, es decir, tratar de obtener alguna ventaja política en el ámbito de la economía no está mal. Finalmente la corrupción es esa. La corrupción es, yo obtengo ventajas en el plano de la economía, no porque soy una mejor empresa, porque tengo un empresario dinámico, cosa por el estilo, sino porque tengo un contacto. Obviamente, para que haya corrupción hace falta dos, el corruptor y el que corrompe. Bueno, efectivamente la presión para el personal que ocupa el gobierno de mejorar su existencia y entrar al mundo del poder real, al poder económico a través de la corrupción es muy fuerte. En países donde la burguesía tiene un peso muy grande, es muy dinámica, tiene donde invertir productivamente y donde el gran negocio pasa por otro lado, la corrupción es siempre mínima. Porque a nadie le gusta que le hagan trampa, y básicamente la corrupción es una trampa entre los propios empresarios. A ver, pienso a medida que vos lo vas planteando, ¿no? Siempre se ponen como ejemplo países de Europa del Norte y cosas por el estilo para plantear esto, pero en el marco de Latinoamérica se suele decir mucho que hay una burguesía brasileña que está, digamos, que tiene otra mirada sobre el desarrollo del país. ¿Esto es tan así? Digo, porque hay hechos de corrupción latentes y definidos hasta por la Corte de Brasil en torno a funcionarios que han estado en la gestión de Lula y que son señalados por corrupción. Sí, si vos te pones a pensar, incluso en Estados Unidos, que es bastante más, entre comillas, liberal en el asunto corrupción que en Europa, tenés un control sobre ese tema mucho más fuerte que en otros lugares. Y que a medida que vos te vas a lugares donde la economía no funciona como debe funcionar, la relación entre la economía y el Estado es cada vez más fuerte. Y cuando me refiero a la relación entre economía y Estado, me refiero a la posibilidad de intervención por mecanismos no sancionados jurídicamente, es decir, lo que llamamos corrupción. Aún Brasil, con todas las denuncias que uno puede recordar, con todos los episodios que uno puede recordar, se comporta mejor que la Argentina en este punto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la Argentina es tan corrupta? Uno puede dar otros ejemplos, pero en todos los índices internacionales la Argentina figura entre los peores lugares para invertir en el sentido de la corrupción política. Y bueno, si uno recupera la historia de los últimos 20 años, el menemismo dio
dio tanto ejemplo que parecía incapaz de ser superado, es decir, parecía imposible de superar al menemismo. Pensar que se puede volar un pueblo para esconder la corrupción del tráfico de armas, es que casi ya rosa esas películas yanquis de clase B donde... Sí, donde... Vos fíjate, mirá, lo traes a colación, hoy teníamos una charla un poco analizando el tema de la línea sucesoria que se podría dar en el hipotético caso de que el juez Lijo, que citó indagatoria a Vudú, lo termine procesando, y Daniel Sapsay decía, la paradoja de la Argentina, que el expresidente Menem, condenado por ese hecho, no le llevan adelante un juicio político para sacarle los fueros como senador nacional. O sea, con una condena sigue siendo senador. Sí, porque... Lo que pasa es que como la figura ya perdió peso político, ni el oficialismo ni la oposición están en torno a esto. Es decir, la condena que recibe Menem ya ni siquiera le reclama cierta pureza al cuerpo de senadores para decir hay que expulsar a alguien que ha sido condenado por la justicia. Claro, pero ahí es donde empezamos a ver la particularidad de la Argentina. En cualquier país capitalista este fenómeno existe, pero en la Argentina asume una magnitud muy difícil de encontrar en otros lugares. ¿Y por qué? Pensemos lo siguiente, ¿quiénes se benefician de estos procesos? Y prácticamente todos. Digamos, de los procesos a que te referís. De procesos de corrupción, prácticamente todos. Y bueno, es que... ¿Qué gran empresario de Argentina no está metido en alguna cosa de estas? Pensemos en cómo se hicieron las concesiones automotrices, las concesiones de peaje. Pensemos cómo se hicieron las privatizaciones del teléfono. Pensemos cómo se hizo la privatización de YPF. Sí, tocarlo a Menem implicaría quedar pegado en cualquier proceso de señalamiento. Y esa es la razón por la cual Menem es impune, porque el pacto de impunidad se organiza hacia el futuro. Finalmente Menem terminó siendo un elemento, una pieza de la estructura política del kirchnerismo, entre otras cosas porque en el Senado su voto tenía su valor, pero también por el hecho de que Menem tenía muchas cosas para contar. En el caso del kirchnerismo, lo que vemos es una expansión notable. Una cosa es quedarse con una coima y otra cosa es directamente quedarse con empresas. Cuando uno lee la historia del kirchnerismo en Santa Cruz y cuando uno lee los últimos hechos, lo que va viendo es que acá lo que se trata es la conformación directamente de una estructura mafiosa, donde no me quedo con un retorno, sino que me quedo directamente con empresas enteras. El caso de Chicone solo es comparable a los casos del proceso militar, en los cuales los militares hacían desaparecer empresarios y se quedaban y repartían empresas. Solo es comparable a eso, es decir, es de una magnitud y una gravedad tan desusada que, digamos, no sorprende a quienes entendemos la lógica, pero para cualquiera que lo piense dos minutos... Es que esto que acaba de decir es tan contundente como que este gobierno se erige como ser la antítesis del proceso cívico-militar que atacó a la Argentina y sin embargo tiene una misma lógica para la obtención de la República. Pero que vos te das cuenta como... finalmente, ¿qué revela el caso Vudú? El caso Báez, el caso Cristóbal López, el capitalismo de amigos. ¿Cómo le llamó a esto Labaña? Capitalismo de amigos. ¿Por qué se fue Labaña? Porque este capitalismo de amigos no era el de sus amigos, porque los empresarios ligados al dualdismo eran otros, y porque los empresarios ligados al menemismo eran otros. ¿Pero qué nos está revelando esto? Nos está revelando el modo de funcionamiento de toda una clase social. En un país como la Argentina, donde salvo el campo no hay nada rentable, donde salvo el campo no hay ningún ámbito de inversión que pueda permitir al empresario local proyectarse a la manera burguesa, es decir, conquistar mercados en el mundo, finalmente esta clase extremadamente parasitaria vive del Estado en el más puro sentido de la palabra. Es decir, vive de la creación de prebendas y de situaciones excepcionales que en la mayor parte de los casos no pueden ser justificadas de ninguna manera. En consecuencia, lo que estamos observando aquí no es simplemente una mala conducta moral, una disfunción ética. Estamos observando la consecuencia del modo de funcionamiento de la economía argentina. Si vos fueras empresario y tuvieras la posibilidad de poner una industria de computación,
y fabricar millones de computadoras y encajársela a cualquiera en cualquier lugar del mundo. ¿Vos te vas a andar preocupando por migajas como lo que se está discutiendo? Uno dice, no, estamos hablando de centenares de millones. Mira, comparado con los grandes negocios del mundo, esto no es nada. Comparado con lo que es la acumulación de capital a escala internacional, estos son migajas. Pensemos que el hombre más rico de la Argentina no entra en las primeras 1000 fortunas del mundo. Pensemos que Juan Corbis dio el otro día en televisión un ejemplo muy interesante sobre el tema automotriz, que es un tema para discutir profundamente. Las 12 fábricas automotrices, 12 empresas automotrices de carácter mundial radicadas en Argentina, con todas sus plantas en Argentina, producen lo mismo que una sola planta en Japón. Y estamos hablando de la industria de punta de la Argentina. Entonces, la Argentina es un país que está trabado en su desarrollo al punto tal que su clase empresaria, su burguesía, no encuentra ninguna salida que no sea repartirse las migajas del festín de la corrupción estatal. Por eso es una lógica que se repite de gobierno en gobierno. Puede asumir mayores o menores características, ser más o menos escandaloso. Por ahí es más chocante con el kirchnerismo que con Menem, porque Menem finalmente siempre, digamos, salvo la primera elección, siempre más o menos mostró lo que era. Bueno, la sensación que da, obviamente, estamos hablando de un hecho que ya se ha mediatizado de una manera tan profunda como el caso de Chicone o el caso Báez, que uno... todo el tiempo se está poniendo en discusión, bueno, pero esto, ¿qué profundidad tienen las pruebas que se han mostrado hasta ahora? Bueno, creo que ya lo sucedió la semana pasada, el llamado a indagatoria del vicepresidente en funciones y el reconocimiento de Suiza de los 22 millones de dólares girados a una cuenta por Lázaro Báez, están poniendo ya un marco de seriedad a todo lo que desde hace 2 años circula en los medios de comunicación como el gran armado de causas, ¿sí? O sea, todo el mundo dice, no, pero esto no puede ser, esto está armado, los fantasmas de los empresarios para fusilar. Digo, en este proceso uno empieza, digamos, a frenar un poquito esta lógica y diciendo, bueno, pará, yo no creo que nadie se juegue la cabeza como un juez de llamar al vicepresidente en funciones si no cuenta con una batería de... Hernán, reflexionar sobre esto. Para encubrir el caso, el Estado nacionalizó Chicone. No, bueno. Al día de hoy, nadie se presentó a cobrar la indemnización. A vos te sacan una empresa. No. Bueno, claro, Repsol, primero, hacer un juicio para que no te la saques. Sí. Una vez que consiguió sacártela, hacer un juicio para cobrar lo más posible y luego hacer un juicio para cobrar lo más rápido posible. Bueno, Repsol, claro. Repsol hizo eso. Claro, ahora, al día de hoy nadie se presentó. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, insisto con esto es la anécdota. Vudú es una anécdota. O sea, es una de las tantas tragedias del kirchnerismo, es decir, de la gigantesca mentira que armó en torno a un conjunto de personas de cuyo valor recién nos vamos a terminar de enterar definitivamente dentro de 5 o 6 años, si es que la rueda no continúa. Porque, ¿por qué se enoja Lilita con el Papa? ¿Por qué liguemos todo esto con ese episodio extraño en el cual el Papa le manda una carta y el secretario del Papa, le manda una carta a Cristina, el secretario del Papa dice que no se la mandó, que es trucha? Y después tiene que salir a reconocer que sí, pero en realidad no era carta, sino era un telegrama. Sí. Hubo una reunión entre empresarios y sindicalistas en el Vaticano, una reunión que fue pública, donde lo que se dejó trascender es que el Papa les habría dicho hay que cuidar a Cristina. Y a partir de ahí los gestos de conciliación de un lado y de otro se han ido multiplicando. Bien, ¿qué significa eso? Significa que el Papa está jugándose por una transición política. Acá hay 2 transiciones posibles. O te vas directo a la cárcel en medio de un caos, ¿sí? O te vas ordenadamente y después en el futuro, según como te muevas, terminarás como Menem o como otros, yendo un par de veces a testimoniar y se acabó la historia. ¿Cuál es el elemento de condicionante? Hacé todo lo que hay que hacer. Es decir, devaluar, aumentar las tarifas, aumentar los impuestos, bajar los salarios, acordar con el Club de París. Todo esto está ligado.
O sea, el gobierno que dice que es de izquierda está aplicando un ajuste neoliberal fantástico. Dice que no negocia con el Fondo Monetario, pero negocia con el Club de París, como si el Club de París fuera la cuarta internacional trotskista. Es ridículo eso. Es más, le debe 7.800 millones de dólares según el propio Club de París y le paga 9.700. Ahora, ¿todo esto qué quiere decir? ¿Por qué se enoja Lilita con el Papa? Lilita declaró, bueno, me alegra lo que le pasó, así no se anda abrazando con cualquiera. ¿Por qué? Porque la salida a Lilita es la salida, salís de acá y vas presa. Y el grueso de la oposición no quiere eso. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos hacia una salida ordenada. ¿Eso qué quiere decir? Y que probablemente la historia de Cristina sea la historia de Menem. Es decir, vas un par de veces a declarar, por ahí te joden un poco, pero preso no vas a ir. Toda la discusión acá es vos y cuántos más. Es decir, con vos, ¿cuántos se salvan? ¿Cuántos caen también? Y el problema ¿cuál es? Es que algunos van a tener que caer. O sea, un María Julia tiene que haber. Pero ese se tiene que callar la boca. ¿Por qué anda Vudú por todos lados diciendo yo me la voy a defender solo y no voy a echarle la culpa a nadie? Es decir, es parte de la negociación de la transición. ¿Esto qué quiere decir? Que es probable que esta forma de comportamiento de la economía argentina siga generando esta forma de relación entre el gobierno y el Estado. Es decir, ahora, perdón, Eduardo, digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque la Argentina es un país que tiene la corrupción en las entrañas, o la gente es corrupta porque imita a los gobernantes que lo son. Ahí hay dos cosas. La primera cuestión es, en la Argentina funciona de esta manera. La corrupción es parte del funcionamiento lógico de la economía argentina. Claro. Sí, en la medida en que la economía argentina no te permite a vos ser un gran empresario mundial sobre la base de inversiones, la burguesía las va a buscar por otro lado. Y va a generar esto. Finalmente, todo esto es la forma mafiosa con la cual se reparten el único ingreso genuino que tiene Argentina, que es la renta agraria. Entonces todo el mundo quiere participar de esto, y la forma de participar de esto es esto que llamamos corrupción. El pez se pudre por la cabeza. Entonces, si vos tenés una forma de comportamiento de este tipo, que empieza así en la cabeza del Estado, este comportamiento se transmite al resto del funcionamiento del Estado y al resto de la sociedad. Acá no hay nada que funcione sin coima. Esto es así. Pero no... en ninguno de los niveles de la Argentina. No, pero esto es así. ¿Pero por qué esto es así? Porque refleja la descomposición de un país. Refleja el hecho de que si vos te portás bien, te va mal. Entonces, ¿por qué te vas a comportar bien? Porque vas a ser el único idiota que se porta bien. Lo que está demostrando esto es hasta qué punto esta descomposición de la Argentina ha llegado a permear a todo el conjunto social. Y cómo esta descomposición tiene raíces más profundas que un pícaro que le susurró a la presidenta en el oído algo, la presidenta lo compró y ahora ella no quiere decir públicamente que se equivocó. No, es mucho más profundo que eso. Dependerá entonces de todos nosotros que ante la visibilidad de los hilos de la marioneta definamos qué es lo que va a pasar, digo, porque más allá de todas las discusiones, creo que en medio de todo esto que vos planteabas, del cuál va a ser la transferencia, los que vengan van a depender de alguna manera de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que estar atentos a esta situación. Digo, son tan visibles los hilos de la marioneta, que va a depender de nosotros querer cortar los hilos de la marioneta en parte. Sí, pero los hilos de la marioneta unen a la marioneta con un titiritero que debe ser reemplazado por completo. Por eso, si vos no entendés, si nosotros no entendemos que de esto no se sale, si no se transforma el sistema social en su conjunto, esto va a seguir pasando. Bueno, por eso nosotros hemos planteado en más de una ocasión, por ejemplo, algo que se le ha dado visibilidad, afortunadamente, hace muy poquito tiempo, como es la definición de la elección de los jurados populares en la provincia de Buenos Aires, algo que es incipiente, pero que realmente le da cierto poder al ciudadano para estar en ese lugar. Eso vamos a discutirlo. Dale. Y algunas de las cuestiones... Ojo con los juicios por jurados, que acá es un buen lugar. Y la posibilidad de analizar que cada 4 años, digo, más allá de las elecciones ejecutivas, cada 4 años hay una discusión en el marco de la legislatura, ¿sí?, en los marcos legislativos de la República Argentina, para la que también los ciudadanos tienen que prestar atención. Digo, es el proceso de cambio. Hay dos caminos: o la revolución, de la cual
no estamos viendo que haya mucho para hacer. Digo, el 2001 vamos a discutirlo. El 2001 cada vez queda más aplacado. Bueno, eso también vamos a discutirlo. Y vamos a discutir mucho. Hay que discutir todo, vamos todavía. Digo, hay algunos caminos en los que si el ciudadano se despierta puede inclinar mínimamente la balanza. Después hay que ser consecuente con esa mirada. Vamos a discutirlo. Eduardo Certelli, discutiendo todo como corresponde, como nos gusta. Gracias por estar. No, un gran abrazo y un placer estar con ustedes.